Lección 152. Tengo el poder de decidir. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Esta es una lección muy importante, pues habla de nuestra responsabilidad sobre lo que nos sucede, lo cual se relaciona con una decisión que hemos tomado en la mente. No somos víctimas de nada ni de nadie. En esta lección, Jesús trata los siguientes aspectos. Primero, todo lo que nos pasa es nuestra propia decisión. Jesús nos dice, nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Aquí Jesús es muy claro con respecto a nuestra responsabilidad sobre lo que nos sucede. Todo hace relación a los pensamientos que tenemos en nuestra mente según tomemos al Espíritu Santo o al ego como maestro. Con el ego veremos conflicto. Con el Espíritu Santo, oportunidades para perdonar. Recordemos esta enseñanza de Jesús que nos da en el capítulo 21 en la sección segunda. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Ya hemos visto que la enfermedad y la curación son debidas a decisiones que se suceden en la mente, tal como vimos en la lección 136, la enfermedad es una defensa contra la verdad, y en la lección 137, cuando me curo, no soy el único que se cura. En la lección anterior vimos el poder de los juicios. Como dice en la lección anterior, todo lo que nos sucede lo hemos pedido. ¿Cómo? Con los juicios que hacemos. Si escogemos al Espíritu Santo como nuestro guía, podremos sanar nuestra mente, como vimos también en la lección anterior. Cuando se dio la creencia en la separación, el Hijo de Dios se decidió por el sufrimiento, la pérdida, la culpa, el miedo, la muerte como manera de escapar al miedo a Dios que se suponía iba a castigarlo por la creencia en la separación. Esta situación ancestral la revivimos una y otra vez a todo momento. La decisión de alejarnos del Espíritu Santo y creer que todo lo que nos sucede viene de afuera y no de nuestros propios pensamientos. Con respecto a la muerte, Jesús nos dice en el capítulo 12, en la sección
Séptima, pensarás que la muerte procede de Dios y no del ego, porque al confundirte a ti mismo con el ego, creerás que deseas la muerte, y de lo que deseas Dios no te puede salvar. La muerte es una fabricación del ego. La vida, como manifestación de Dios, nunca termina. Cuando Jesús habla de vida se refiere a la mente, no al cuerpo. Dios no se mete con los deseos inspirados por el ego, incluso el deseo de morir. Es posible que hayamos sabido de casos de personas agonizantes que se mantienen vivas como si estuvieran esperando a alguien, como la llegada de un hijo. Cuando el hijo aparece, al poco tiempo la persona muere. Continúa Jesús en la lección. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo, completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es sólo ahí donde se encuentra la salvación. ¿Y qué es lo que deseo? Mi deseo es mantenerme como un personaje, un ser con minúscula, para mantener la separación y mi especialismo. ¿Y dónde se encuentra la salvación? En mi mente, donde están Jesús y el Espíritu Santo como espíritu, aguardando mi decisión de dejarme guiar por ellos. 2. La verdad es verdad. Lo falso es falso. Nos dice Jesús en la lección. La verdad tiene que abarcarlo todo si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. La verdad es Dios, la mente una, que es perfecta unidad. Lo que está fuera de su unicidad no puede haber sido creado por Él, y por lo tanto no puede ser real. Recordemos que lo real hace relación a las creaciones de Dios. Será la expresión de la ilusión de mantener nuestros propios mundos particulares separados de Dios. Continúa Jesús en la lección. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. ¿Has oído esto antes? Pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido, pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. Con la lógica del ego buscamos conciliar a Dios con este mundo. Nos parece que Dios es muy grande, amoroso, pero también en este mundo existen cosas muy buenas para mantener, según la lógica del ego. Pero Jesús es muy claro. Solo la verdad es verdad. Solo la verdad es real. Solo la verdad es de Dios. Lo que no sea verdad es una ilusión, pues la verdad no puede tener opuestos. Solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso es. Hablar de verdad es hablar de Dios. Es hablar que fuimos creados por Dios. Es hablar del principio de la expiación, de que la separación nunca ocurrió. Lo demás son las ilusiones con las cuales fabricamos nuestros pequeños mundos particulares para sentirnos especiales y diferentes de nuestros hermanos, para podernos sentir inocentes y no culpables y seguir apostándole a la separación. Eso no es la verdad. Eso es la falsedad del ego. 3. Tu naturaleza inmutable como hijo de Dios. Jesús nos dice en la lección, tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable. Y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente.
así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. Como creación de Dios en mi ser, en mi condición de hijo de Dios, del Cristo que soy, nunca cambio, soy eterno e inmutable. Cuando desconozco mi verdadera identidad y asumo la identidad del ego, entro en el mundo del cambio, de los comienzos y finales, de las variaciones en el cuerpo y en las emociones, y me alejo de la verdad de Dios que me habita y que nunca cambia. Cuarto, Dios no creó este mundo. Nos dice Jesús, ¿no es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber Él de lo efímero, del pecado y de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Este mundo del ego, de conflicto, de resentimiento, de pecado, separación, culpa y miedo, no lo creó Dios. No es posible que un Dios cuya naturaleza es amor pueda haber creado un mundo de miedo y de conflicto como este. Este mundo es la proyección de la mente colectiva que se creyó separada de Dios, lo cual por el principio de la expiación, dicha separación nunca ocurrió. Dios no sabe de conflicto sino de unidad y de amor. Dios no está loco para haber creado este mundo, como dice Jesús. 5. Aceptar el papel como co-creador del universo. Nos dice Jesús, seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho como lo que es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el puesto que te corresponde como co-creador del universo, y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido eternamente como es ahora. Y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del Padre y del Hijo. Jesús nos llama a ser humildes y aceptar el papel que nos corresponde en nuestra condición del Hijo de Dios que somos. Siempre lo hemos sido. Otra cosa es que siguiendo al ego no lo creamos. Somos co-creadores del universo, nos dice Jesús. Cuando se habla del universo, se habla de Dios y su Hijo en su condición de espíritu, que está más allá de la suma de cuerpos separados y materiales que percibimos cuando seguimos al ego. 6. Reconocer la verdadera humildad. Dice Jesús, hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, puesto que reconoce su propio poder, su inmutabilidad, su eterna plenitud, totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Se trata de reconocer que estábamos equivocados,
que habíamos querido hacer las cosas a nuestra manera y por eso nos habíamos alejado de Dios. La verdadera humildad es hacer la voluntad de Dios. Pensábamos que nuestra grandeza provenía de lo externo y no del recuerdo de Dios que siempre nos ha acompañado, pero que nos hemos negado a ver. El regalo más grande que Dios nos ha dado es nuestro ser, que Él en su infinita bondad quiere que compartamos con Él mismo. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Les recomiendo realizar la lección como se les propone, de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, sin olvidarse de reír, pues la voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.